días, bienvenido, Pedro. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Con Wilda Rodríguez estaba hablando ahora de qué hacemos con Luma, y le había adelantado a ella que ahora íbamos a la ley, y cómo se saca hasta este señor que nos ha ofendido gratuitamente ya varias semanas. Primero dijo que era que Luma estaba preparado para la temporada de huracanes, pero que la red eléctrica no. Sí. Y más recientemente dijo que tenemos que bregar. No, y no solamente eso, dijo también que si Luma iba a responder por los enseres que le dañaba al pueblo por su negligencia, pues había que aumentar la tarifa para cubrir eso. También, sí, que teníamos que pagar nosotros mismos, o sea, que pagar doble. Bueno, y también lo que empezó la situación de Santa Isabel, Salinas y Cuamo, que pues tienen que esperar 7 semanas, de 7 a 8 semanas. No hay de otra, ¿verdad? Sin ninguna sensibilidad. Pero mira, Alfonso, esto se suma a toda una serie de circunstancias, eventos, advertencias que hemos estado trabajando aquí en este espacio desde el año 2020, desde el año 2020 realmente, porque esto se adjudicó en el 2020, recordarás que primero Luma estuvo un año observando, evaluando todo el sistema eléctrico para que no tuviera ninguna sorpresa, para que se diera cuenta de que en Puerto Rico llueve y que Puerto Rico es un territorio boscoso y que los árboles crecen todos los días y que las plantas y los matojos crecen todos los días. Pues ellos tuvieron un año para descubrir eso y empiezan en junio del 2021 y ya cumplieron 3 años en completa operación del sistema eléctrico. Así que ellos no se pueden cantar los nuevos. Es que el sistema está viejo, el sistema está dilapidado. Eso lo sabían ellos desde el año 2020. Eso lo sabían ellos cuando licitaron a las alianzas público-privadas. Pero la situación, Alfonso, como se anticipó, porque esto lo fuimos evaluando día a día y se fue anticipando las diferentes consecuencias de un contrato leonino, pues ahora mismo pues todo el mundo está de acuerdo en que el servicio de Luma es un servicio totalmente ineficiente, inadecuado, terrible, insensible, prepotente, arrogante, que no responde a nadie. Tenemos un gobierno que no incide en eso porque no tiene los poderes, porque el contrato no se los da. Ese es el problema, que el contrato solamente le reserva la facultad de quejarse ante Luma a la autoridad de las alianzas público-privadas, y Fermín Fontanés está perdido. Ese tipo, después que privatizó todos estos servicios y autopistas, se ha desaparecido y no da cara al pueblo y no hace nada. Así que no hay otra alternativa. El pueblo está arrinconado porque el contrato desde el origen fue leonino, fue todo a favor de Luma, nada a favor del pueblo de Puerto Rico. Y el proceso de la contratación, Alfonso, también estuvo plagado de dudas. Tú sabes que los que estuvieron en el comité para evaluar el contrato de Luma se copiaron en su evaluación de un informe que había hecho una compañía consultora, y ellos fueron y llenaron la hojita de evaluación igual que la compañía consultora, de manera que ni siquiera hicieron la famosa evaluación independiente que hay que hacer para poder determinar si ese es el operador o no. Todo esto estaba planchado. Y como estaba planchado, realmente no hubo ningún tipo de pensamiento crítico de si Luma tenía o no tenía la capacidad. Recuerda que Luma, antes de firmar el contrato, no existía. Luma se incorporó unas semanas antes de que se firmara el contrato. Por tanto, esto de que era una compañía de clase mundial y que la gente que estaba ahí era con el expertise máximo, pues era falso. Entonces, los contratos, Alfonso, cuando tú contratas con alguien, tú tienes unas expectativas de qué es lo que esa persona va a hacer. Pues te va a pagar por un servicio, o te va a brindar un servicio, te va a brindar un servicio de cierta calidad o de otra calidad. Tú sabes qué es lo que tú vas a obtener con un contrato. Y eso es lo que se llama generalmente las representaciones. Pues yo te voy a dar un servicio de abogado, pues mis representaciones son que yo conozco sobre el tema que te voy a servir y que tengo la experiencia.
Y esas representaciones tienen que ser ciertas porque si no tú engañas a la otra persona. Entonces aquí hay unas representaciones que se hacen para la privatización y que muchas de ellas están en el contrato, Alfonso. O sea, están escritas en blanco y negro ahí. Que Luma tiene la capacidad, y tiene las competencias, que puede cumplir con los objetivos del contrato. Ese es el segundo problema. No solamente hubo una situación nebulosa en la aprobación del contrato, sino que Luma hace unas representaciones en ese contrato que son falsas. No tenía los empleados, nunca ha tenido los celadores suficientes, nunca ha tenido la capacidad. Muchos de los ingenieros que tenían no tenían ni licencia. Y eso pues es lo que ha demostrado el paso del tiempo, que no pueden bregar con el sistema eléctrico, que entonces te ponen las excusas más ridículas. Otra de las cosas que dijo Osaka que no mencionamos es que el pajarito que destruye el sistema eléctrico, o sea que ellos creen que el pueblo de Puerto Rico es realmente un imberbe que no sabe, que son unos bobos, que se creen todas esas historias, pero es porque todo el proceso está plagado de mentiras y de irregularidades. Además de que el contrato se otorga con todas esas deficiencias, ¿verdad? Con representaciones falsas, con un procedimiento de aprobación cuestionable, pues la ejecución ha sido corroboración precisa de todas esas incompetencias y deficiencias. Porque desde el comienzo, tú sabes que empezaron con los apagones, con los fuegos y con las excusas de que si esto era vandalismo, que si esto era terrorismo, que si viene el FBI, todo el mundo tratando de tirarse las culpas a otro lado, ¿verdad? Y después que entró Genera, ahora es Genera, y Genera dice que es Luma, o sea que esto es todo el tiempo pasándose la bolita, pero los datos concretos están en el negociado y dicen que ahora estamos peor que cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vinieron ellos a traer a la mesa? ¿Cuál es la experiencia, el conocimiento? ¿Cómo ellos validan la certeza de las representaciones que hicieron en ese contrato de que tenían la capacidad de manejar el sistema eléctrico? Todo confirma que ellos no podían hacerlo, que no tenían la capacidad y que el sistema eléctrico está peor y por ende que la privatización ha fracasado. Yo creo que en eso ya hay un consenso generalizado. Pero todavía, Alfonso, y me sorprende cuando la gente me habla por ahí, cuando me entrevistan para otros medios, empiezan con la pregunta más básica: ¿y ese contrato se puede cancelar? Y yo le digo, todos los contratos se pueden cancelar. Los contratos no están escritos en piedra. No sé. Es que hay unos medios que dicen que eso es como la espada Excalibur, eso no puede ir inamovible. Sí, y es parte de la narrativa, obviamente, de Luma y de los que se benefician de Luma, de que no quieren que nada cambie, que sigamos en esta situación de crisis perpetua por el sistema eléctrico, porque ellos reciben unos beneficios directos o indirectos. Pues los políticos reciben prebendas, generan influencias, pueden referir gente para que Luma los emplee, porque ha sido confirmado que Luma también es un comité del PNP con cientos de empleados que fueron referidos por representantes y senadores del PNP para que les dieran empleo, como pasaba con la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que nada cambió en cuanto a eso. Y obviamente pues cuando tú contratas a base de esas recomendaciones y de criterios, tú no estás contratando a una persona profesional. La gerencia de la autoridad que se movió a Luma era una gerencia totalmente politizada. ¿Quién te dice a ti que no va a seguir politizada ahí dentro? Y más cuando hubo una primaria y cuando había toda esta guerra entre estos dos sectores del PNP. Pues claro que la contratación y las personas que están ahí no tienen la competencia necesaria. Entonces, cuando tú tienes todos estos antecedentes de la contratación y una ejecución terrible y unas estadísticas formales, oficiales, de que no hay ningún tipo de mejora en el servicio, pues tú tienes responsablemente como gobierno que proteger el interés público y proteger a todo el mundo. O sea, tú no puedes referirte exclusivamente a proteger tus intereses particulares, porque estás incumpliendo
con tus deberes como funcionario público. Pero como aquí el bipartidismo, Alfonso, siempre ha funcionado así, ¿verdad? Esa es la función de la clase intermediaria colonial, pues ellos no miran para el otro lado. Y por eso se atreven a decir que no, eso no se puede cancelar, eso sería un error, eso es imposible. Falso, falso. Mira, aquí hubo dos ejemplos. La compañía de agua y Ondeo, que hicieron lo mismo con la autoridad de acueductos y alcantarillados. Hubo una privatización así de las operaciones. Y hubo que arrancársela de las manos por el terrible despelote que formaron en las dos ocasiones. O sea, ya esto es parte de la experiencia nuestra como pueblo y se atrevieron a hacerlo con el sistema eléctrico. Los Batia y Silhammer de la vida se olvidaron de eso y nos llevaron mediante una serie de elucubraciones y de mentiras. ¿Te acuerdas esto que decían? Que íbamos a poder escoger nuestra compañía eléctrica, porque iba a haber mucha oferta de compañías eléctricas, todo eso para enamorar al pueblo y para llevarnos a donde estamos aquí. Y eso pues denota que es indispensable una acción concreta. Y por eso el tema que te sugiero hoy, cómo se saca a Saca y a Luma como consecuencia, porque no sacar a Saca porque sea un cínico o porque sea un ineficiente, es sacar a Luma, que es el problema, porque Luma está anclada y protegida por ese contrato. Fíjate que en estos días hablaron de ponerle a Josué Colón como experto, como perito, como supervisor, y Juan Saca lo dijo del saque. Dijo, yo no recibo órdenes de Josué Colón, ni recibo órdenes de nadie. Y es así, el contrato no permite que nadie le dé órdenes, ni el gobernador cuando tiene esos berrinches en las conferencias de prensa, eso no pesa nada, porque no tiene ninguna fuerza jurídica sobre Saca. Y esta situación requiere pues esa voluntad política de que esta gente están por la libre, no los podemos fiscalizar, son peor que lo que teníamos antes, pues hay que proteger el interés público. Aparte de que todo esto de la privatización te sale en $300 millones adicionales como mínimo, Alfonso, porque esos son los honorarios y las comisiones, como mínimo. Aparte de entonces está los presupuestos anuales que ellos piden, que cada vez piden más, que piden ahora presupuesto mayor para que te paguen los enseres. O sea que esto no tiene fin porque el contrato tampoco tiene límites en términos de los gastos. Luma va solita al negociado y pide y amenaza al negociado. A cada rato hay mociones que dicen, si no me aumentan esta partida, esto va a impedir que yo pueda prestar los servicios bajo el contrato. Si no me permiten mover este dinero de esta partida a otra partida, esto va a impedir que yo pueda ejercer los servicios bajo el contrato. Y entonces, a base de esas amenazas, a base de esa extorsión, el negociado le da a los chavos. Y no hemos hablado de cuando venga el plan de ajuste de la deuda, con todas las noticias que han habido esta semana, ¿verdad? Terrible. Así que no queda otra, Alfonso. El contrato tiene que disolverse, tiene que dejarse sin efecto. Ahora, ¿cómo tú haces eso? Pues tienes que escoger primero una estrategia. Y la estrategia que yo desde el día 1 estoy planteando es, mire, ese contrato es nulo, porque le da todo a Luma y no le da nada al pueblo de Puerto Rico. Porque va contra el orden público. Los contratos que son leoninos, que le dan toda una parte y no a la otra, violan el orden público. Y los contratos en contra de la moral, la ley y el orden público son nulos y no entraron en vigor nunca. Y si no entraron en vigor nunca, entonces hay que devolver las prestaciones. ¿Y cómo tú devuelves las prestaciones? Tú tienes que devolver las operaciones a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Autoridad de Energía Eléctrica enmendada, si se enmienda la ley, o la nueva entidad de compañía eléctrica que se cree por una nueva ley. Pero hay que hacer algo. Y la devolución de las operaciones es todo lo que tiene Luma, incluyendo los equipos, los muebles, los camiones, los software o programación, las computadoras, los protocolos operacionales, todo lo que Luma ha hecho en estos últimos 3 años, tiene que devolverse a los íntegros, porque el contrato es nulo y el remedio que da el Código Civil del 2020, que es el que aplica aquí para un contrato que es nulo, es la devolución de las prestaciones. Así que no hay otra cosa que no sea que resolver esto cuanto antes. Esta clase política bipartidista corrupta que está aquí no lo va a resolver. Fíjate que ni siquiera
el presidente del Partido Popular y candidato a la gobernación por el PPD se ha atrevido a decir que va a cancelar el contrato, cuando uno de sus miembros que se tuvo que desafiliar, Luis Raúl Torres, fue el que destapó mediante investigaciones y vistas públicas y recurriendo al tribunal y pidiendo documentos, el que destapó desde su principio toda esta corrupción en la privatización, y que está todo eso documentado en esa comisión. Primero él se tuvo que ir del partido por cómo funcionaba ese Partido Popular, y luego lo sacaron de la comisión. Los mismos populares, Tatito, los mismos populares sacaron al único que estaba fiscalizando a Luma en Puerto Rico desde la oficialidad, desde el gobierno. Y entonces Jesús Manuel no se atreve a decir nada. Pues mira, no hay ninguna expectativa, porque Jennifer González no va a cancelar el contrato, te lo aseguro. Esa responde a los intereses más recalcitrantes de gas natural y del neoliberalismo trumpiano. Fíjate que estuve en Washington en una actividad con Trump, eso está calladito, pero... Sí, ella le dijo que iba a llevar a los nenes, pero sí, era la actividad con Trump. Sí, por eso, pues ya está en esa línea, todavía sigue en esa línea, y esa es la que están proponiendo para la gobernación. Así que ni el PPD ni el PNP representan un alivio a este problema que tiene el pueblo de Puerto Rico con la compañía eléctrica. Entonces, volviendo al tema, pues mira, si hay la voluntad, pues tú nombras a una persona, tú eres el gobernador, tú eres Juan Dalmau, tú nombras a una persona que represente al gobierno, que vaya donde Luma, o sea, levante el teléfono, llame a Juan Saca. Juan, tenemos que hablar de la cancelación o resolución o nulidad del contrato. Tenemos que reunirnos, porque las cosas primero se hablan, Alfonso. Las cosas no son a marronazo, a batazo, a mollero, ¿no? Ya el gobierno tiene, el 2 de enero, ¿verdad? El gobierno tiene la voluntad de eliminar este contrato, así que vamos a reunirnos. Y entonces la hoja de ruta está en el mismo contrato. Ahí dice cómo se hace la transición para devolver las operaciones a la Autoridad de Energía Eléctrica, y se acabó. Ahí está la hoja de ruta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos negociar a las buenas, podemos modificar el contrato para que sea más cómodo para ambas partes, pero si la negociación se tranca, Alfonso, al otro día tú le escribes una carta. Mire, este contrato es nulo, así que usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto, y si no, yo voy a ir al tribunal a radicar un interdicto, entredicto provisional, interdicto preliminar, para que usted cumpla con una devolución ordenada de las operaciones. Y yo estoy seguro que ningún tribunal va a echar a perder el servicio eléctrico en Puerto Rico, y le va a ordenar a Luma a devolver las operaciones, y después que Luma radique una reconvención y reclame que hay una penalidad y todo esto. Pero si el contrato es nulo, ¿qué penalidad? El remedio lo da el código. Hay que devolver las prestaciones, hay que devolver todo para atrás, y ahí pues se hace la transición. Ahora hay que reclutar, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica tiene que reclutar a las personas, o la entidad nueva que se haga en sucesión a la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que reclutar a las personas, y hay que empezar por los que se movilizaron, los que estaban en la Autoridad de Energía Eléctrica, que se fueron a Luma, que tenían el conocimiento y la experiencia, y los que no se fueron a Luma, que se fueron para el gobierno. Esos son los primeros que tienen que estar en el reclutamiento. Y así se completa la plantilla laboral, y cuando esté la plantilla laboral se pone una fecha y se hace la transición, como hizo Luma. Luma se echó un año contratando a la gente. Ni siquiera llegó a los mínimos que hacían falta para operar, pero empezaron, y por eso pues tuvimos tantos problemas, ¿verdad? Pero que eso no es nada del otro mundo, y aquí tendríamos entonces una compañía pública que responda a los intereses del pueblo de Puerto Rico, que no tenga esa dejadez, esa irresponsabilidad que demuestra Luma con los compueblanos de Cuamo, Santa Isabel y Salinas, y que pueda ser además una entidad que se despolitice, porque hay que aprender de la experiencia. Tenemos todo un récord de experiencia de cómo es que se ha manejado la autoridad y por qué llegó a la quiebra. Pues hay que corregir esos problemas, hay que reconstituir la Junta de Gobierno para que sea una junta no política, que no sea un comité del partido político en el poder, y que sea democrática, que haya
representación de todos los sectores que están afectados por el servicio de energía eléctrica. Y de esa manera esa compañía se dirige por gente profesional y que no está con los dedos amarrados con unos accionistas, como es lo que ocurre actualmente con los accionistas de los privatizadores. Así que hoy son Cuamo, Santa Isabel y Bonito, mañana puede ser Juanería, Villalba y Ponce. Así mismo, Alfonso, porque hay alrededor de 80 transformadores de la década de los 80, valga la redundancia, que están en el mismo riesgo porque Luma no les ha dado el mantenimiento que corresponde, porque eso significaría desviar el dinero de los salarios que tienen, que son salarios nunca antes vistos en la Autoridad de Energía Eléctrica, nunca en la historia de la autoridad, que tú le puedes echar todas las culpas. Nunca se pagó a un ejecutivo $600,000, mucho menos 1.2 millones como era Stensby, y nunca tuviste una clase gerencial de 300, 400, 500 mil dólares que estuvieran ahí haciendo lo mismo que hacían gerenciales a $90,000, a $100,000, o sea, ganando 3, 4, 5 veces más que la gente que había antes. Jamás tú vas a tener dinero para mantener el sistema, jamás tú vas a mantener el dinero para evitar problemas mayores como ocurrió en esos municipios del sur de Puerto Rico. Así que esto es una contradicción que no se va a resolver a menos que tú canceles el contrato. Y la mesa está servida porque yo creo que ya el pueblo llegó al consenso. Esto no sirve, esta gente no sirve, pero hace falta dirección y voluntad para meramente a partir del 2 de enero tocar a la puerta de Luma y decir, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Yo quiero que antes que termine el 2025 yo tener en mis manos la operación de servicio eléctrico. ¿Cómo nos organizamos? Y así se resuelven las cosas. Pero mira, dejándoselo a los populares o a los PNP, jamás vamos a resolver. Porque esto es algo, Alfonso, que no se va a resolver. Porque como Luma y Genera son tan ineficientes y tratan siempre de arrimar la brasa a su sardina, ni siquiera los chavos de la reconstrucción dan. Así que siempre vamos a tener un servicio deficiente y cada vez más caro. Así que es un callejón sin salida la privatización. Y me parece que ya el pueblo lo sabe. Falta entonces una clase política responsable que ponga en vigor eso. Que debería, bueno, si tenemos en noviembre 5 la fecha para escoger a esa gente. Así mismo. Tanto la legislatura como la gobernación hay que escoger a los que dicen que van a cancelar ese contrato porque es la única expectativa de que el servicio eléctrico mejore eventualmente. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como no, Alfonso, que pases buen día.